Muchas gracias a todos por venir en esta mañana. Como ustedes saben, bueno, hoy es la víspera de Navidad, según la tradición, según la realidad no es así, pero es una excelente oportunidad para celebrar a Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos allí, hablamos en estos días de algunos símbolos de Navidad y hablamos de este pequeño bastón, ese dulce. Ese bastón tiene un significado bastante profundo, donde ya muchos lo oyeron, ¿verdad? Pero ese bastón fue diseñado por alguien cristiano que quería presentar a Cristo a un dulce, con un dulce, empezando por los niños. Recordemos las palabras del Señor: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Este dulce, en forma de un bastón, representa a Jesús como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El color blanco representa, junto con aquellos lazos rojos, el estado del alma luego que ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo. Pero también la forma del bastón a mano derecha suya, o izquierda, no, izquierda suya, es que usted va a tener allí la forma de la J, que es Jesús, nuestro Salvador. Cualquier excusa es buena para presentar a Jesús. Amén. Así que en Lumbrera les deseamos a usted una feliz Navidad y sobre todo que Cristo realmente nazca en su corazón. Y como creyente, que Cristo esté continuamente en nuestros corazones. Usted puede visitarnos posteriormente y ver algunos o varios o todos los mensajes que muchos hermanos han puesto aquí desde esta tribuna y su servidor también. Pueden visitar a www.lumbrerabiblica.com. Si le es muy difícil, simplemente coloque en YouTube Lumbrera, Iglesia Bautista Lumbrera, y eso es todo. O en Facebook, y usted va a tener allí los videos y va a tener forma de contactarnos también. Así que pueden, si quieren, hacer la propaganda después que lo vean, para que otros también puedan ver la predicación de la palabra. Amén. Este es nuestro tema: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso fue lo que leímos hoy. Fue el mensaje de aquellos ángeles que irrumpieron en aquella oscuridad de la noche a sorprender a aquellos humildes pastores. ¿Saben que los pastores de ovejas de verdad en aquel tiempo, era uno de los niveles más bajos del estrato social de los judíos en aquel entonces, o de las naciones circunvecinas? Así que pensando en esto, aquellos estaban haciendo su trabajo en altas horas de la noche, dando protección, y de paso, por ser de este estrato bien bajo, eran personas humildes, de tal vez un conocimiento poco de lo que es las Escrituras, pero sí cada judío tenía la esperanza del nacimiento del Mesías, y a ellos les fue presentado el Evangelio. Así que es un privilegio. El Evangelio es sencillo, lo decíamos el jueves. Alguien decía, creo que fue R.C. Sproul, si no estoy equivocado, de que el Evangelio es tan sencillo, el niño lo puede entender, pero es tan profundo que los teólogos se rompen la cabeza. Esa es la gracia de Dios. Así que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, y no para los hombres de buena voluntad. Esa versión está errada. No hay voluntad tan buena en los hombres que sea digna de que Dios entonces perdone pecado o muestre su gracia. Al contrario, cuando abundó el pecado, es cuando sobreabundó la gracia. También comentábamos el versículo de Jeremías, que toda la humanidad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Vuestras iniquidades, dice el profeta, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. La condición del mundo: en el mundo no hay nada bueno. Romanos nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cuando usted ve a los cristianos evangélicos, nosotros tratamos de ponernos bonitos, ¿verdad? Para el Señor, para nuestras esposas, los que somos casados. Pero el asunto está que Dios ve el corazón, y en nosotros no
por lo cual Dios nos salvaría, pero en su gracia nos salvó a través de la obra de Jesús. Y esto es la gracia. Así que en esta Navidad, keep Christ in Christmas. Es lo que tenemos en la próxima lámina. Jesús es la única razón para la Navidad. El apóstol Pablo decía, en una versión más o menos parafraseada, decía, a mí no me interesa predicar otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Pero resulta que cuando predico a Jesús, predico a la cruz, es locura, locura a los que se pierden. Y el mundo dirá, ¿qué hace esa gente sentada allí oyendo algo de la Biblia? Un libro viejo que tiene más de 5.000 años o más. Es que es la noticia que es antigua, pero que no es vieja y es sin vejez. Y es una buena y nueva noticia, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía el apóstol San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Amén. Voy a leer con ustedes y yo les pido al que pueda y quiera, a ponerse de pie mientras leemos este trozo que ya lo leímos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, desde el versículo 1. Ahí lo podemos ver todos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellas, hasta que llegando, se detuvo hasta donde estaba el niño. Y al ver a la estrella, se regocijaron con un poquito de gozo, con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro, su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Fíjense qué interesante esta lectura, muchas veces leída desde hace más de 1900 años, ¿verdad? Nunca cambia. Pueden cambiar en algunas versiones, pero aquí tenemos, San Mateo nos escribe, y San Mateo escribe desde el punto de vista judío, escribe más que toda la nación de Israel, mientras que el Evangelio de Lucas, donde menciona a los ángeles y a los pastores que estaban en las colinas, escribe Lucas más que todo a la parte gentil, es decir, los que no eran judíos. En el Evangelio de San Mateo, aunque está escrito a los judíos, el uso de aquellos sabios del oriente que eran gentiles llama la atención a los judíos al saber, gente de afuera, gentiles, ¿qué tienen que ver con el Mesías? Un punto. Y los de San Lucas, los gentiles, bueno,
Es la salvación. ¿Y qué tengo que ver yo, gentil, con los judíos cuando eran unos pastores judíos? El Señor trabaja como Él quiere. Y Él confunde la mente de la gente para traer en ese momento la claridad de salvación. Yo no sé cuál es tu estatus. Ciertamente tú eres gentil, a menos que haya alguno que sea judío acá. Pero la salvación es para todos. Y este mensaje de proclamación, el ángel lo dijo muy claro en San Lucas 2. Os doy nuevas de gran gozo que será nada más para Israel. Para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que esto es lo que estamos proclamando. Mire, yo sé que la letra está allí, puse algunos colores para enfatizar algo. En la original no está en colores, por supuesto, pero eso lo puse yo para enfatizar algo con reverencia en la palabra de Dios. Fíjense, cuando Jesús nació en los días del rey Herodes, Herodes era un tipo súper maligno, un tipo sanguinario, un tipo que tenía temor a que todo lo que olía del puesto lo eliminaba, le cortaba la cabeza. Mató a su tía, mató a su cuñado, mató a sus 3 hijos y mató a un sobrino. Julio César, el emperador, dijo, es preferible ser un cerdo de Herodes que su propio hijo, porque al cerdo lo trata mejor, el cerdo nunca se va a querer ser el rey. Aunque hay un juego de palabras allí, dicen algunos, porque cerdo es us y hijo es huios. Entonces él hacía un juego de palabras. Lo cierto es que la gente de alrededor tenía temor de aquel hombre tan maligno que era Herodes. Pero Herodes estaba actuando inflamado por el infierno, por el mismo Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Dice 2 de Corintios 2, y esto es lo que le acontece a cada uno de ustedes como creyentes y a mí. Cuando presentamos el Evangelio, lo presentamos con un ánimo, con una emoción para que la gente, míralo claro, pero la gente está, ajá, sí, ¿qué más tienes? Es porque el Dios de este siglo, con D minúscula, ha entenebrecido, enceguecido el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Y aunque Herodes, por supuesto, no iba contra el designio de Dios, porque aún Satanás trabaja para Dios. Satanás es un emisario, si así se quiere, para hacer la voluntad de Dios, pero tiene su tiempo contado. Herodes quiso eliminar al Salvador por el sencillo hecho, palabra rey. Jesús, el rey, no solamente de los judíos, Jesús es el rey del universo. Y hablamos la vez pasada de que hay muchas personas que no aceptan a Jesús porque no quieren tener una autoridad sobre ellos. Hay gente que no acepta, que les parece que tienen que doblegarse, someterse o rendir cuentas a alguien. Yo no sé si ese es tu caso. Espero que si tú no conoces a Jesús, te des cuenta de que si hoy no es tu rey, en el futuro va a ser tu juez. Aquellos creyentes que también existen, que no quieren tener rendición de cuentas, que no se oiga sobre nosotros nunca. No, yo vivo mi vida, yo sé cómo actúo, yo soy bien grandecito, grandecita, yo no tengo que rendirle pleitesía ni cuentas a nadie, yo sé y voy cuando yo quiera. Esa es una persona que o no ha entendido la gracia del Evangelio, o no ha entendido que hay que someter nuestra voluntad a Dios. Bueno, Herodes fue uno que sufrió muy, pero muy caro las consecuencias de querer no solamente eliminar al Salvador, porque si él hubiese creído en el Señor, porque él conocía las Escrituras, o si no las conocía, mandó a que averiguaran dónde aparecía esto. Es decir, que era algo divino, algo poderoso, algo sobrenatural, y sin embargo él se atrevió a ir contra lo sobrenatural. ¡Qué osadía! Pero sigamos más adelante, dice, cuando Jesús nació en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y estos magos, fíjense, no eran 3, los 3 reyes magos, no eran 3. Por cierto, eran muchos, porque de donde venían para cruzar el oriente y venir hasta Belén o Jerusalén, tenían que acontecer
por pasar por muchas partes donde le esperaban ladrones, y era una caravana, porque ellos trajeron oro y trajeron muchas cosas. Así que era caravana de 40 personas o más. Pero no me atrevo a decir cuántos eran, pero no eran 3. Ni era Baltasar, ni Melchor, ni Batracar, ni nadie de eso. No. Eso no se dice en la Biblia. Lo cierto es que eran unos magos, y no eran magos en el sentido de que con una varita mágica hacen poco. ¡Ay, se apareció una cosa! Magos era una expresión para decir sabios, gente de respeto que podía traer sabiduría y ciencia. Estos señores venían del Oriente. Ahora, ¿qué hacen unos señores que no son israelitas, que no conocen las escrituras, que no son del pueblo de Israel, viendo la historia, o la estrella Israel? ¿De dónde sacaron esa información? Su estrella hemos visto. ¿Dónde van a ser el Mesías? ¿De dónde salieron esos hombres? ¿Quién le dio esa información? No lo averiguo, me dice también. Pero lo que sí algunos han dicho es que estos hombres, posiblemente el Oriente, era Arabia, Egipto o Babilonia o el reino medo-persa. Y recordemos que Daniel y el pueblo de Israel estuvo cautivo en esos reinos. Y Daniel hizo mucha influencia en esos reinos. Tanto que Daniel era el jefe de todos los sabios de Babilonia. Y ahí puede ser que ellos siguieron la tradición de ese Dios de Israel poderoso, de Daniel, hasta los días del nacimiento del Señor. Por eso es que tenían esa información. Lo cierto es que ellos vinieron de lejos. Se dice que si venían por ahí del reino de babilónico, eran cerca de 800 millas aproximadamente, como unas 1200 kilómetros aproximadamente. Lo cierto es que venían, y no venían en carro, ni un Uber, un camello Uber, no venían. Venían en camello, venían en caravanas, lentos. Imagínense cuánto se tardaron. Así que es mentira que los reyes llegaron cuando estaban en el pesebre. Ahí dice que llegaron a la casa, no al pesebre. No eran 3, eran muchos. Ahora ofrecieron 3 presentes, eso sí es verdad. Bueno, fíjense otra cosa que vemos. Esa gente tomó el tiempo y la inversión de ir a ver a Jesús, de ir a ver a ese niño que había nacido. ¿Sabe qué me recuerda? Cuando Jesús murió y fue sepultado, las mujeres iban al día siguiente o al tercer día, porque había un día de reposo atravesado allí y no podían ir al día siguiente. Ellas fueron para embalsamar el cuerpo del Señor e iban muy de mañana, siendo aún oscuro, pensando en estos magos que vinieron desde muy lejos, pensando en las mujeres que se levantaron de temprano para ver a un cadáver. Sin embargo, tenían el deseo de ver a Jesús. Y muchas veces nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo sé que en el culto aquí no está Jesús físicamente, pero está su presencia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Así que la Navidad se trata de ver a Jesús, estar en su presencia y compartir con la iglesia, que es el diseño que Él dejó. Amén. Estos hombres pensaron que sí valía la pena echarse ese viaje, ese maratón, por ir a ver al Rey de los judíos. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a sacrificar todo por Jesús? Él lo hizo todo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigamos, porque en el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vinieron con un propósito, no para reunirse, ni pasarla chévere, ni hacer un viaje ahí, ocios, ni a ver qué encontramos allá. No, ellos vinieron con el propósito, ver el Rey que había nacido y adorarle. Cuando nosotros nos reunimos, que nuestro deseo sea para adorar a aquel que murió por nosotros, a nadie más. De Jerusalén a Belén, dicen los que saben, que Belén estaba como al suroeste de Jerusalén, como unas 6 millas, ahí mismito. Por alguna razón ellos se pelaron y se fueron derechito, porque si era un rey que había nacido, ¿a dónde iban a preguntar? Al rey. Pero resulta que no era así.
Jesús no vino, su reino no era de este mundo. Pero aquellos hombres, bueno, no lo vamos a culpar. Ellos vinieron y le preguntaron al rey, pero como que se pelaron ahí, como que se desenfocaron. Pero estaba establecido que fuese así, porque si no, no se hubiese cumplido la Escritura. Pero quiero decirles algo, que el no haber examinado las Escrituras, el no haber sido un poquito más cuidadoso, y permítanme por un momentico criticar a los magos, ¿verdad? Por ese pequeño detalle de ir a preguntar a Jerusalén, en vez de a Belén, le costó la vida a todos estos niños. Así que esto nos habla también que el Evangelio y la Navidad tiene consecuencias pero tremendas y eternas. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay una condenación eterna y hay un infierno literal para aquellos que no aceptan la Navidad, para aquellos que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que tienen el error a ir más. Yo uso mi vida, yo tengo mi propia filosofía y pierden. No va a ser la muerte de niños, va a ser la separación y la muerte eterna en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Yo sé que no hay muchas iglesias que predican el infierno, pero está allí en las Escrituras y es la paga del pecado. Pero hay oportunidad aún. Y Jesús está con los brazos abiertos diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Versículo 2, ellos venían con el propósito de adorarle. Versículo 4, se convocaron a los principales y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, ellos dijeron en Judea, sabían de memoria las Escrituras, les informaron al rey y el rey allí no tuvo temor en oír un versículo bíblico, porque este rey Herodes se había hecho judío, era el pueblo de mayor masa y que lo eligió a él, pero aunque después lo oprimió. Pero no tuvo temor en saber que la Escritura le estaban citando y todavía en su corazón, allí nacería, allí voy a matarle. ¿Cuántos de nosotros no oímos la palabra citada? No vimos versículos y lo tomamos por alto. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra que tú escuches hoy puede o animarte, darte salvación, pero también puede condenarte al infierno. ¡Wow! No estoy hablando de los que ya son salvos, pero sé que esto será visto por personas que aún no tienen la seguridad de salvación. Versículo 6. Entonces Herodes llamó en secreto, fíjense, llamó en secreto 1, indagó 2, diligentemente 3, ¿qué tiempo? 4, los envió 5 y les dijo 6, averígüele. Y el versículo 8, hágamelo saber y yo también iré. Una serie de versos y versículos de órdenes. Estaba él animado y estaba empeñado en hacer aquella cosa que tenía en su corazón de eliminar al rey de los judíos. Ojalá que con tanta vehemencia el inconverso también pueda buscar la salvación. Quiero decir, ojalá que la vehemencia sea nuestra como creyentes en Cristo, en buscar diligentemente al Señor de la Navidad, cueste lo que cueste, diligentemente, sin pérdida de tiempo, hacerlo saber, visitar, venir, anunciar. Eso es el propósito del Evangelio y el creyente debe ser un multiplicador de este mensaje de salvación. Versículo 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellas hasta que llegando se detuvo hasta donde estaba el niño. Mira una cosa tan importante, una estrella, un astro en el cielo se movía a voluntad para guiar donde estaba el Salvador. Recordemos que quien vino al mundo no fue nada más un niño. El profeta Isaías dice en el capítulo 7, porque un niño nos es nacido, pero también un hijo nos ha sido dado. Un niño nació en Belén, pero en Belén no nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el mismo Dios encarnado. Creemos en la bendita triunidad de Dios. Jesús es Dios. Si usted cree que Jesús es un Dios menor o alguien que nació en Belén y que movió la historia y que tremendo líder y nada más, usted está comprando su ticket
para el infierno. Una vez a los judíos en San Juan capítulo 8, ellos decían, oye, ¿qué te haces a ti mismo? Jesús le dijo, bueno, yo he estado enfrente de ustedes, he hecho milagros, he hecho todo. ¿Por qué me queréis acusar? ¿Por qué me queréis apedrear? Dígame la razón, le decía Jesús. Y decía, no te acusamos por hacer cosas buenas, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían que Jesús proclamaba en sí mismo que es Dios. ¿Y sabe qué Jesús les dijo? De cierto os digo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que Jesús es el gran yo soy, el Jehová, el Dios hecho carne, va a morir en sus pecados. Hay otras cosas que quiero ver adelante, pero ahora quiero pasar a esta lámina para adelantar, ya voy a terminar. Si nosotros sacamos, quiero hacer notar las expresiones o los títulos de Jesús. Versículo 2, cuando Jesús nació, Jesús es Salvador. El Rey de los judíos nos habla de su soberanía. Su estrella hemos visto, es el creador de los cielos y la tierra. Venimos a adorarle, Jesús es digno de adoración. Cristo es ungido, es único, es el unigénito del Padre, no hay otro más. Guiador que apacentará a mi pueblo, es decir, el gran pastor de las ovejas. Es digno de que se indague y diligentemente se busque. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y enviándolo les dijo, averiguad acerca del niño, aquel que nació, que aunque era un niño, también es Dios hecho carne. Es regidor del universo porque la estrella se movió hasta donde estaba el niño. Nos dice en las cartas del apóstol Pablo que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él sostiene el mismo universo. ¿Cómo no nos va a defender y cómo vamos a dudar del poder de Cristo? Y al final, ¿qué es lo más importante? Cristo es digno de toda adoración. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No quiero abundar sobre eso, quiero simplemente decir que es que donde viene la confusión de los tres reyes magos. Otra cosa, no eran reyes. En la Biblia no dice que eran reyes. Eran magos del oriente. Los tres regalos que le trajeron, oro, incienso y mirra. El oro representa la pureza y representa la divinidad de Cristo. Es el oro fino. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a tener la esencia, aparte de la presencia de Jesús. Calles de oro, mar de cristal. Allí será nuestra morada. Pero dice que también le ofrecieron incienso. Y el incienso estaba puesto en el Antiguo Testamento en las ceremonias del tabernáculo y más tarde en el templo como símbolo de las oraciones, de la intercesión, de lo que sube a la presencia de Dios. Era una sustancia, una esencia. Y esto nos habla de Jesús como el sumo sacerdote. Él merece nuestra adoración. Porque es Dios, porque es puro, porque es santo, pero también porque Él puede interceder por nosotros. Y se ganó este puesto no solamente porque es Dios, lo puede hacer, pero también porque Él vino a este mundo y se hizo como nosotros para podernos levantar. Y Él sabe lo que es el cansancio, lo que es la sed, lo que es el hambre, lo que es caminar y que te duelan los pies, lo que es que la gente te traicione, lo que es que tus seres más amados te den la espalda. Él sabe lo que es eso. Lo que sí no sabemos nosotros es que Él fue más allá y Él murió a favor no solamente de sus amigos, sino de sus enemigos, sin haber hecho pecado alguno, jamás. Ese es mi Jesús. Pero también le ofrecieron mirra. Y estas esencias nos habla a nosotros de el momento en que Jesús fue embalsamado. Era lo que preparaban para la sepultura y que fuesen conservados por un tiempo más. Y todos estos presentes nos hablan a nosotros de que estos magos tenían en su corazón la obra y trabajo de Cristo que vendría. Aquel que estaban haciendo es Dios. Aquel que estaban haciendo iba a ser el intercesor nuestro
y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y que aquel Jesús iba a gustar la muerte, no gustarla en el sentido que me gusta, de pasar por la muerte, por lo terrible de la muerte, tanto que cuando estaba en el Getsemaní, él oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la sombra tremenda de la muerte, la carga inmensa de nuestro pecado, el juicio de un Dios santo cayendo sobre él para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Por eso decía Isaías, 700 años, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, aquel que estaba naciendo, iba a ser el perfecto mediador por su muerte y su resurrección. ¿Tienes tú a Cristo como Señor y Salvador? ¿Tienes tú ya lo que es la esencia de la Navidad? Oh, que nació en Belén, qué chévere, vamos a poner muñequito ahí el 25. ¿Tienes realmente Jesús habiendo nacido en tu corazón y ves la responsabilidad tan grande que es tenerle como Señor y Salvador? Y el no tenerle, que simboliza o representa la condenación eterna. Ojalá que este sencillo pensamiento acerca de la Navidad llegue a nuestros corazones para, como creyentes, alertarnos que Jesús es digno de nuestra adoración, es digno de nuestro trabajo. No importa cuánto tengamos que correr, si hay hermanos acá que viven en otros condados y están primerito que nosotros aquí, porque ellos no vienen por la iglesia, por las 4 paredes, que de paso esto no es la iglesia, estas paredes no son la iglesia. La iglesia es el cuerpo de cada uno de los que ustedes y nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Nos reunimos donde sea, pero vale la pena congregarse y ser parte de una congregación donde cuiden de ti y donde el Espíritu Santo trabaje para edificar al cuerpo de Cristo. Para aquellos que no son salvos, no sé si hay alguno acá o tal vez oirá después. Este Jesús que predicamos en la Navidad, un Jesús maravilloso, un Jesús bonito, de luces y Navidad, puede ser tu juez si no te anotas en el libro de la vida. Dice Juan en la isla de Patmos, él escribió: en aquel día esa visión, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron vistos los muertos que estaban allí, fueron juzgados según sus obras, todos los que estaban allí. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Necesariamente tenemos que hablar de la Navidad como tiempo de alegría, pero como el Evangelio tenemos que hablar que el Evangelio es vida, pero también es condenación al que no le recibe. Ojalá que esta Navidad podamos tener todo del lado del gozo, porque tenemos a Cristo y estamos comprometidos con Él. Y que no haya ninguno en esta tarde o en esta mañana todavía que no tenga a Cristo como Salvador. Y si no lo tiene, venga, acérquese, hable con nosotros, vamos a ayudarle. No le salvamos, pero está aquí en la Biblia. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.